Hoy quiero hablar sobre una pregunta que parece sencilla, pero en realidad es bastante compleja, y es, ¿cómo se mide el desarrollo? Primero, para entender esto, tenemos que ubicarnos un poco en el contexto académico. Durante mucho tiempo, el desarrollo se entendía básicamente como crecimiento económico, es decir, si un país producía más cosas, si su economía crecía, entonces se decía que era más desarrollado. Y es ahí donde aparece el famoso Producto Interno Bruto o PIB, que básicamente mide cuánto produce un país en bienes y servicios. Pero con el tiempo, diferentes autores empezaron a cuestionar esta idea. Por ejemplo, desde la economía del desarrollo se plantea que el bienestar de las personas no se puede reducir a un solo número, porque al final el desarrollo también tiene que ver con cosas como la salud, la educación, las oportunidades e incluso la calidad de vida en general. Entonces ya no se trata solo de cuánto dinero produce un país, sino de cómo viven realmente las personas. Y justo eso es algo que también se menciona tanto en el video como en el material de la Universidad ICESI. Ambos coinciden en que el PIB es útil, pero es muy limitado. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta muchas cosas importantes, como por ejemplo no mide la desigualdad, no muestra si la riqueza está bien distribuida, tampoco refleja si las personas tienen acceso a educación o a servicios de salud. Entonces un país puede tener un PIB alto, pero aún así tener mucha pobreza o desigualdad. A partir de estas críticas empiezan a surgir otras formas de medir el desarrollo. Una de las más importantes es el Índice del Desarrollo Humano que propone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este índice ya no se enfoca solo en la economía, sino que también combina otras tres cosas claves, que es la esperanza de vida, que tiene que ver con la salud, la educación, que incluye alfabetismo, y el acceso al conocimiento, y el ingreso, que sigue siendo importante, pero no es lo único. Entonces, aquí ya vemos un cambio importante y es que el desarrollo empieza a entenderse como algo más integral. Además, el material también nos muestra que existen muchos otros indicadores que ayudan a medir el desarrollo desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, están los indicadores sociales que incluyen temas como la vivienda, el empleo, la educación, la salud y la pobreza. También se habla de la medición de la pobreza a través de la línea de pobreza y la línea de indigencia, que básicamente buscan determinar si las personas tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Por otro lado, también aparecen indicadores como las necesidades básicas insatisfechas que no se centran solo en el ingreso, sino en cosas como si una persona tiene acceso a servicios básicos, si vive en condiciones adecuadas o si hay hacinamiento. Y también está el índice de condiciones de vida, que incluye variables como educación, vivienda y acceso a servicios públicos. Algo que me pareció interesante es que todos estos indicadores muestran que el desarrollo no es solo económico, sino también es social e incluso ambiental. Es decir, que para hablar realmente de desarrollo hay que tener en cuenta muchos aspectos de la vida de las personas. Ahora, otro punto clave que se menciona en el PDF, por ejemplo, es la importancia de la información. Para poder medir el desarrollo se necesitan datos confiables y esos datos vienen de censos, de encuestas y registros administrativos. Pero aquí también hay un problema porque si los datos no son buenos o no están actualizados, entonces la medición del desarrollo tampoco va a ser precisa. De hecho, se habla de un círculo vicioso donde la baja calidad de la información afecta todo el proceso. Ya para ir cerrando, quiero dar mi punto de vista crítico sobre todo esto. Aunque hoy en día existen muchas formas de medir el desarrollo, la verdad es que ninguna es perfecta. El PIB sigue siendo muy usado a pesar de todas sus limitaciones y eso hace que muchas veces se siga viendo el desarrollo desde una perspectiva muy reducida. Incluso indicadores más completos como el índice del desarrollo humano también tienen limitaciones porque simplifican realidades muy complejas y no logran captar completamente las diferencias que existen dentro de un mismo país, como las desigualdades entre regiones o entre grupos sociales. Entonces yo creo que el gran problema es que el desarrollo es algo demasiado amplio como para resumirlo en números. Los indicadores ayudan, claro, pero no cuentan toda la historia. Por eso es importante no quedarse solo con las cifras, sino entender qué hay detrás de ellas. Entonces, en conclusión, medir el desarrollo es necesario, pero también es un reto muy grande. No basta con mirar cuánto crece la economía, sino que hay que analizar cómo viven realmente las personas, si tienen oportunidades, si hay equidad y si su calidad de vida es buena, porque al final el verdadero desarrollo no es solo crecer económicamente, sino mejorar la vida de las personas de manera integral. Muchas gracias.